Buenas tardes y bienvenidos a Mexelex. Yo soy Kurt, sí, también Colin. Y hoy tenemos el gusto de tener como invitados a Rodrigo Pacheco Peral, politólogo, asesor político y dirige el blog Intención Política. Y también a César González, que es jefe de información de noticias. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en la mesa. Estamos aquí en el legendario Bar Apoyos, aquí en Xochimilco de Oaxaca. Muchas gracias a ellos por el espacio. Entonces vamos a los acontecimientos de la semana. Entonces, normalmente uno piensa en la política que todos van a ir atacando al puntero, pero parece que tal como está la campaña ahora, no están tocando el puntero, sino que son los candidatos que están en segundo y tercer lugar, que están en un extraño tipo de guerra fratricida entre ellos y se están atacando con saña entre ellos con tal de como que intentar llegar a un tipo de posicionamiento en segundo lugar. ¿Qué está pasando entre Anaya y Meade y qué podemos decir acerca de sus respectivos escándalos? Empezamos contigo, César. Lo que está pasando es bien claro, ¿no? Están esperando los tiempos electorales, todavía no hay dinero, el dinero como realmente se maneja, sí. Entonces están esperando para posicionarse. Debemos de recordar los últimos dos procesos electorales. Para febrero, la Bastida estaba... no los últimos, los tres procesos electorales, sí. La Bastida estaba 10 puntos arriba de Vicente Fox en 2000. En 2000 y se fue para abajo, ¿no? Tenemos que recordar también el último estaba 15 puntos arriba Enrique Peña Nieto a estas alturas y finalmente cuando son los comicios gana por alrededor del 6%, ¿no? Entonces los meses que vienen a partir de marzo que inicia la campaña es donde se va a definir. Entonces están haciendo como amarres, ¿no? Están haciendo como amarres para colocarse ahí, es decir, tal vez se van a dejar guiar como por el viento del puntero, ¿no? En realidad. Entonces están colocándose, todavía no es definitivo esto, ¿no? O sea, todavía se está hablando de cuestiones de cambiar a Anaya ante la coyuntura esta de todo el proceso judicial que se le viene encima. Entonces, pues parece que se están colocando para no irse tan atrás, ¿no? Rodrigo, ¿cómo ves la guerra fratricida aquí, PRI, PAN? Bueno, para mí lo que se me hace claro es que tanto el Frente, en este caso representado por el PAN con Anaya, sí, como el PRI y sus aliados, realmente, como yo lo entendería, es que ellos están buscando llegar a una etapa final en donde solo existan dos opciones. Y me parece que marcaron muy bien a sus candidatos y la forma de presentar sus propuestas para que fueran dos propuestas totalmente contrastantes. En este caso, Andrés Manuel López Obrador, pues no solo es obvio que es el puntero, la encuesta que veamos es un secreto, digamos, a voces. Podría ser, algunos le dan 15, 18, hay otros que le dan 6, que también es un poco exagerado, pero entendemos que él representa a esta posición de izquierda, a esta, digamos, narrativa antisistema, a esta posición que está contrariada al proyecto actual y a lo mejor a algunos proyectos que han estado durante los últimos, podemos decir, 20, 30 años. Entonces yo entiendo que las otras dos fuerzas políticas que tienen alguna posibilidad de competir, al menos ahora en términos estadísticos, entendieron que tendrían que, por así decirlo, posicionar un producto contrario. Yo no entiendo por qué, porque a la hora de decidir, el poner, por ejemplo, el Frente, en este caso, a un candidato que esté a lo mejor más vinculado con el PRD, como pudo haber sido Mancera o alguien de esta manera, podría competir con Andrés Manuel. ¿Qué quiere decir? Que sería difícil que las personas, la ciudadanía que está siguiendo a Andrés Manuel pudiera ir por alguien que se asemeje en manera ideológica. Podemos entender que el Frente puso a una persona que contrasta totalmente con Andrés Manuel López Obrador, joven, con una retórica totalmente desde otra posición sociológica, incluso su forma de ser, su forma de hablar, y el PRI intentó también lo mismo, ir un poco más por la cuestión de la eficiencia, de la preparación, intentando también desmarcarse un poco de pues la losa priista que pesa sobre todo por el descontento de cualquier gobierno que gobierna realmente, pero también de los bajos niveles de aprobación que tiene Enrique Peña Nieto. Entonces yo no entiendo que en este momento de intercampañas, que realmente no parece intercampañas, no solo en
en el nombre, ellos intentan, como yo lo entiendo, es ahora competir para que en la última, digamos, en el último tramo que sería la campaña, podamos entender a Andrés Manuel y, digamos, la izquierda contra el contrario, ¿no? Contra la antítesis. Yo lo podría entender un poco así, por eso es que vemos ahora que pues están golpeando de manera tan fuerte ellos, mientras de cierta manera el puntero espera, ¿no? Claro. Es curioso porque tal como está construido el sistema, hubo las precampañas, que realmente no fueron precampañas porque todos los candidatos fueron decididos, ¿no? Luego tenemos los intercampañas, donde supuestamente los candidatos no pueden hacer proselitismo abierto. Nos parece que en lugar de hacer eso, están intentando dirimir el asunto por los cortes, los tribunales, ir por ese lado a hacer política donde no pueden hacerlo en campo abierto. Pues lo que podemos ver acá es una cuestión de definición, y probablemente lo que más preocupa en este periodo de intercampañas es que finalmente se ve cómo el Estado opera políticamente, ¿no? Es decir, este caso, el que se está haciendo en contra de Anaya, yo no digo que no sea cierto, claro, ni nada, y sin asumir una postura con él, pues vemos que la misma persona que está en el CISEN y que lo está siguiendo es quien le armó el caso a Elbester Gordillo, ¿no? Entonces, finalmente dicen que en la política no hay coincidencias, pues aquí tampoco, ¿no? Entonces, es la misma persona, y que en su momento estuvo a cargo, bueno, quien lo llevaba era ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, el que estuvo en Hacienda, Videgaray, fue jefe de él cuando le armó el caso con Gordillo, o sea, con de Follow the Money, y entonces ahora hacen lo mismo, y también fue jefe, su jefe fue Meade, ¿no? Finalmente quien lo coloca en donde está. Entonces vemos, o sea, lo preocupante es que es el Estado finalmente que está operando la campaña, ¿no? O sea, dice, vamos a ver qué sucede primero con Andrés. Digo, no es ¿cómo se llama? Agarrarse a trancazos con dos a la vez, ¿no? Ajá. Uno los forma y aparte está decidiendo cómo son las cosas. Entonces, en este momento hay ciertas partes del proceso en que el Estado, este Estado mexicano y priista, y todo el ¿cómo se llama? El poder desde el SAT, Hacienda y y ¿cómo se llama? Y el poder judicial, pues están siendo cooptados, manipulados y utilizados por el Estado. Digo, lo vimos recientemente con el caso de Corral, ¿no? Un manejo mediático terrible de hace 30, 40 años, del priismo fuerte, inconmensurable, ¿no? De que todos decían, Corral está extorsionando a Hacienda, ¿no? Y solo salía el Reforma y decía, bueno, salieron miles de personas a protestar y Hacienda lo está condicionando, ¿no? Entonces, que era claro, están los números, es algo frío y concreto. Entonces ahí se vio cómo estaban operando. Sí, la situación mediática se le salió de las manos, pero ahorita está Anaya, ¿no? Que la verdad es que nadie, ni quien lo quiera defender, ¿no? Sí. O sea, por un lado vemos que lo que sucedió ayer, si hacemos la lectura de qué hizo cada candidato, Meade le pegó a Anaya estaba buscando de dónde agarrarse en alta mar, y su coche no arranca. Sí, eso, su coche no arranca. Y ayer que hizo López Obrador, jugó al valero, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que el otro... O escuchó el trío también. Sí, ¿no? O sea, lo dice el destino, ¿no? Porque a la tercera hizo el capirucho, lo dice el destino, ¿no? La tercera es la buena, ¿no? Entonces, vemos las preocupaciones de cada uno, pero uno no tiene que preocuparse en este momento. ¿Para qué se mete en una bronca que no es suya? ¿No? Y los otros dos, pues, están defendiendo ahí. Pero sí creo que la parte más preocupante de este momento del proceso es que estamos viendo que se fueron contra Anaya con toda la maquinaria del Estado. ¿Por qué no lo van a hacer con López Obrador? Después. Pues claro, ¿no? Uno a la vez. Uno a la vez, ¿no? Sin embargo, es decir, dado que el Estado siempre pues, carga los dados, ¿no? En las campañas, las acusaciones contra Anaya son graves. Sí. Es decir, no es puro humo ahí. Triangular presuntamente fondos, 53 millones de pesos, tener empresas fantasma, que el SAT declaró que Manhattan Transfer ahí sí es una empresa fantasma, es decir, para enriquecer a una serie de amigos y cuates ahí, no es nada, ¿verdad? Sí es algo. Sí, es complicado porque aparte lo que está develando este momento es, como te digo, a López Obrador lo dejan a un lado, ahorita no vamos a echar chingados contigo,
Entonces, con todos los demás, en realidad lo que se está viendo es quién es más corrupto, ¿no? Porque en este momento sale directamente con Anaya, porque no se supo cubrir, ¿no? Y no esperaba que esto finalmente saliera, ¿no? Sí. Y por el otro lado le están pegando a Rosario Robles, con Sedatu, principalmente, y Cedesol, ¿no? Que ahí estuvo Anaya. Entonces le están pegando. Entonces lo que vemos es una cosa, ¿no? Es un sistema de corrupción, ¿no? No es algo... No solo individuos. Exacto, y no es algo burdo de lo veo y lo tomo, ¿no? Sino es algo muy intrincado, es un proceso demasiado complejo. O sea, triangulo, saco, mando a Rumania, Pakistán, Indonesia. Digo, personalmente yo ni siquiera tengo tantos sellos en mi pasaporte, como ellos, su dinero ha viajado más que yo, ¿no? Entonces, entonces yo lo que veo es eso, ¿no? O sea, que aparte se está convirtiendo en una cosa como el narco. Cada que agarran a un capo dice, pues es que esto está demasiado complejo, me agarran a mí y esto no se acaba. Entonces está un sistema, dice, bueno, vamos tú a la cárcel, tú que robaste, ¿no? Dice, sí, pero ahí está el sistema, el que llegue lo va a entender, lo aplica y ya está, ¿no? Y si no lo mueven, lo menean. Mira, una de las cosas, en algún momento platicaba con unos especialistas, los que se encargaron de hacer la investigación de animal político de la estafa maestra. Sí. Y te decían, bueno, finalmente con este trabajo pudimos reportar al SAT 10 empresas fantasma, ¿no? Que operaban de esta manera, entre 10 y 11, ¿no? Y dice, pero lo más preocupante es que cuando empezamos a adentrarnos en el tema, nos encontramos estas empresas, bueno, estos, ¿cómo se llaman? Que dan asesorías, consultorías de fiscales, que aparte Oaxaca es cuna del derecho fiscal, y resulta que nosotros nos tomó 6-7 meses hacer la investigación para evidenciar el uso de 10 empresas fantasma, y las consultorías, una consultoría muy grande con mucho dinero y recursos, te puede generar 100 empresas fantasmas en un día. Entonces, ahí es donde está el gran problema, ¿no? Es un sistema, ese es el problema, un sistema, ¿no? Pero yo la verdad creo que, empezando sobre todo con lo que decías de las intercampañas, yo creo que vemos una constante en el sistema político, sobre todo en la posición y cómo se comportan todos los partidos, ¿no? Ahora están un poco de manera quejándose de que no pueden poner sus proyectos, sus propuestas, y que de cierta manera están cooptando pues de que se generen procesos democráticos de debate, ¿no? Cuando a lo mejor en términos como una idea pues podría ser cierto, pero tenemos que recordar que ellos hicieron la ley. Ellos pactaron esta reforma, ahora se escudan diciendo, no, es que la institución electoral acaba de mandar un memorándum que cubrió, digamos, un lugar en la ley que no está permitido, pero ellos mismos lo hicieron, y no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Lo primero vemos que hay una reforma, y cuando hay un resultado que no me gusta o un posicionamiento que no me conviene, lo ataco. De esta manera, esa es un poco la constante, ¿no? No hay una planeación a largo plazo, hay más como un tipo de negociación, y después lo podemos resolver, un poco de simulación. La segunda idea que a mí me queda, yo diferiría un poco en cuanto si el carro de Anaya arranca o no arranca. Yo creo que sí, ahora está recibiendo pues mucho fuego y está recibiendo muchísimo, pues sobre todo muchísima atención mediática de manera negativa por todo lo que ya hablamos, pero creo que sorpresivamente estamos viendo a un candidato que hace más de 2 años no era un actor político relevante en México. Estamos viendo que su partido está dividido, con una división fuerte de Margarita Zavala y de un grupo que están vinculados al expresidente Calderón que no lo apoyan. Estamos viendo un PRD que si algún momento fue muy fuerte, ahora realmente pues vemos que la gran mayoría se han ido con Morena y con otras fuerzas políticas, y Movimiento Ciudadano pues realmente son liderazgos regionales que a lo mejor en Jalisco o a lo mejor en algunos lugares están compitiendo ciertas gobernaturas. Entonces lo sorpresivo es, ok, entonces ¿cómo es que esta persona, que la mayoría de las personas que no son sus seguidores hablan peor de él que de los otros, porque han estado menos tiempo, está de cierta manera compitiendo con alguien que lleva 20 años haciendo campaña, y con alguien que pues representa al partido en el poder y tiene una estructura electoral fuertísima? Entonces a mí me parece que también va un poco por ahí. Sorpresivamente se ha sostenido a través de posicionamientos de marketing agresivos, y yo creo que para lo que ellos hacen, eficientes. Así lo pongo. Hay un ejemplo
El otro día lo escuchaba con unos especialistas en marketing político, la canción del niño de Yoagua, ¿no? Cómo se viralizó. Y todos decían, oye, pero ¿cómo puede ser que ellos viralicen una canción? Presentaron un spot que no presenta al candidato, que no presenta propuestas, que no hay ninguna referencia dentro para que nos diga que es una campaña, parece un comercial, pero aún así logró, digamos, traspasar el elemento político para entrar, ya sea como un chiste local, a lo mejor burlándonos de cierta manera, o a lo mejor hay gente que sí le agrada, y a mí eso de cierta manera es sorpresivo, ¿no? No estoy vanagloriando que los contenidos deban ser así, tampoco, ¿no? Yo quiero pues expresar que los contenidos deberían motivar el debate y las propuestas, pero sí es de llamar la atención de cómo cómo él ha logrado ponerse en la agenda pública marcando el paso, y no es lo tenemos que considerar que no es sorpresa. Los ataques directamente a él demuestran cierto pues cómo decirlo, como cierta idea de que él está siendo un riesgo para ciertos intereses. Entonces no sé si el carro de Anaya no ha arrancado tanto. Yo creo que sorpresivamente él, muy similar posiblemente al proceso que hizo Felipe Calderón en 2006, en poco tiempo ha logrado posicionarse como las encuestas la mayoría lo pone en segundo lugar. Ahora, bien decías, los procesos de campaña real, aunque podrían empezar en marzo, vemos que de manera fáctica iniciaron en noviembre. Esa es la verdad. Cuando fueron elegidos, como bien dices, sin competencia, sin votaciones internas, como decimos aquí en México, un poco de dedazo. Realmente no fue un dedazo real, porque no hubo alguien que lo dijera, pero a lo mejor en una negociación donde entendieron que obviamente ellos eran los tres candidatos que podían competir, ya sea tanto el PRI, el Frente y Andrés Manuel López Obrador. Pero podemos ver que también en el proceso de los otros candidatos que posiblemente estén en las boletas, los tres independientes, son muy similares. No son procesos tampoco democráticos, no son movimientos sociales que estén basados en propuestas que tengan mucho tiempo. Son liderazgos, al mismo tiempo, liderazgos carismáticos, liderazgos basados en personas que ya estaban en la política, que cuando tenían 25, 30 años estaban dentro de un partido y que han aprendido esta idea. A mí me parece eso es lo sorpresivo, ¿no? Digamos un poco ahora sí criticando al sistema en sí, ¿no? ¿Cómo puede ser que realmente estamos viendo que va a haber 6 personas en la boleta cuando realmente todas las propuestas se basan en, de cierta manera, liderazgos carismáticos? A lo mejor podemos entender que el PRI y el Frente son los menos, pero aún así están apostando por el individuo, y eso yo creo que nos dirige mucho, no tanto al sistema político, y porque es obvio, pero también por quién vota el electorado, ¿no? Siendo un poquito más también autocríticos, que creo que, sin demitir que el sistema obviamente merece la crítica fuertísima, pero el elector mexicano, ¿cómo vive? ¿Cómo vive su proceso electoral? O sea, ¿por quién vota? No es un ejemplo, les pongo un ejemplo nada más para poner la cuestión de género ahí. No puede ser que sea una mujer, nada más de 6. Una mujer que representa una fuerza política conservadora, donde el posicionamiento que tiene ella como mujer reconocida es haber sido la primera dama de un presidente, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta la mujer que más votos ha tenido en la historia de México es Josefina Vázquez Mota. Eso nos habla, yo creo que para delinear un poco, sí el sistema, pero entonces, las estrategias son hechas por personas que llevan marketing político, son por especialistas que saben de semiótica, que entienden cuál es su público y saben que este tipo de personajes son los únicos que pueden resaltar algo. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, el Bronco, creo que sigue siendo el gobernador, pero que pidió licencia. Sí. Me sorprende sus posicionamientos en redes sociales, siempre montado en su caballo, con lenguajes que rayan en ideas que podrían ser incluso para analizarlas en términos discriminatorios, pero que tiene dentro de los 3 que no están de los partidos es el más fuerte. Entonces yo creo que sí, por un lado tenemos cómo se comporta el sistema político, pero también cómo se comporta el electorado mexicano. Y yo creo que lo que vamos a ver más es que cuando entre más cerca estemos de la campaña, vamos a ver que el voto útil se va a empezar a delimitar cada vez más, ¿no? Un voto útil que posiblemente nada más se defina en 2 proyectos, ¿no? Como decía uno, lo más seguro sería Andrés Manuel López Obrador, como ha pasado en las últimas 2 elecciones,
que en las dos, digamos, ha quedado detrás de quien ha ganado, y el otro, un proyecto que podría considerarse un poco más tunado a la derecha. Por ejemplo, el ejemplo más fuerte es en Ciudad de México, ¿no? Mikel Arreola ha apostado totalmente por irse a la derecha, porque se ha visto que en términos de marketing no existe ese producto, porque el Frente está presentando a Alejandra Barrales, se equivocó de ciudad nada más, ¿no? O sea, el producto está bueno, pero se equivocó de ciudad para hacerlo, ¿no? Digo, posiblemente, no, ya a mí se me hace muy difícil que llegue a competir a ese nivel, sobre todo el DF siendo, bueno, Ciudad de México ahora siendo uno de los bastiones más fuertes de Morena, pero creo que su apuesta en términos de competir, pues no está equivocada, porque está, digamos, cubriendo una parte, representando a ciertas personas en el ámbito electoral, que casi siempre los conservadores son los menos que se hacen escuchar, digamos así, y que le puede a lo mejor sumar, ¿no? Sin llegar a ganar. Entonces, hablemos un momento justamente del puntero, ¿no? Que pues ha tenido algunos aciertos en redes sociales hablando de eso. Su video con los rusos que llegaban, creo que muestra un AMLO ahí más lúdico que en campañas anteriores, su AMLO de pino, no es decir, vemos un AMLO más relajado y lúdico que en campañas anteriores, pero luego saca la manga algo como la Constitución moral, y ya estamos otra vez como, ¿qué? ¿Por qué habría hecho algo así? Bueno, van varias cosas, ¿no? Andrés Manuel empezó todo este proceso electoral siendo Andrés Manuel, ¿no? El mismo tipo frontal que se engancha fácil, con una retórica muy vieja, es un socialista, parece como rancio, ¿no? No tiene una idea, no es un progresista, tampoco es un liberal, tampoco es de izquierda. Izquierda se lo pusieron nada más porque está de ese lado, pero realmente no es de izquierda. Hemos visto sus posicionamientos que ni siquiera se atreve, ¿no? a decir algo cuando le hacen lo del ¿cómo se llama? El aborto, ¿no? Temas como el aborto. No es un tipo de izquierda, eso que quede bien claro, ¿no? Entonces, al principio él era así, igual, observa por octubre, noviembre, todavía diciembre, y de repente, digo, a mí se me viene a la cabeza, hubo una semana una serie de articulistas, entre ellos principalmente Loret de Mola en el Universal. Carlos Loret decía, no te enganches, Andrés, ¿no? O sea, llevas un montón de ventajas, si haces eso te va a pasar lo de siempre. Y pareciera, ¿no? O fue casualidad que lo escuchó. Entonces dejó de engancharse, ¿no? Entonces pasa eso, lo toma con humor. Y pues es como esta cuestión del bullying, ¿no? Te insulto, no contesto, bueno, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Te dejo en paz. Y vemos aquí las reacciones de Anaya. Bueno, Anaya sí es una cuestión legal, ¿no? Que le están... No puede desatenderla. Pero con López Obrador, de lo que dices, es un candidato que aprendió, ¿no? Le costó 18 años aprenderlo, tampoco es que sea un tipo que aprenda muy rápido. Entonces vemos eso. Luego llega con esta cuestión de la Constitución moral, que la verdad es que fue la burla de un día, ¿no? Ya nadie se acuerda realmente. ¿Por qué? Porque errores grandes está cometiendo con Napoleón, ¿no? Gómez Urrutia, ese sí es grande, sobre todo porque vemos esta postura que él tiene, que es proteccionista, ¿no? Habla de un nacionalismo, es siempre su postura, y entonces vemos cómo son las influencias de los partidos, tanto británicos como canadienses, perdón, los sindicatos canadienses y británicos, como finalmente fueron los que le dijeron, oye, danos chance, ¿no? Se dice, ¿no? dentro de los chismes de la política que fue Trudeau directamente quien habló con López Obrador para finalmente darle el dedazo, ¿no? Entonces esto de la Constitución moral es tan viejo, es tan rancio, tan caduco. O sea, una Constitución moral, creo que de los ejemplos más claros que tenemos, o sea, tenemos la Constitución política, que es tiene una base legal, un fundamento para regular el comportamiento de la gente y de las instituciones. Pues no tendríamos que tener algo más, porque la referencia más clara, más famosa, si tú quieres llamarla así, pues son los 10 mandamientos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no existían naciones, eran pueblos pequeños y todas esas cosas. Entonces dice, tú te vas a comportar así. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Aparte, la forma en que la quiere constituir, si la política no nos representa, ¿no? Pues ideológicamente para comportarme, imagínate, ¿no?
¿cómo vas a hallar a las personas y cómo le vas a hacer sin una base jurídica? ¿No? Eso se llama coacción social y cohesión social que se genera con todo el tejido de la gente, ¿no? Y de los diferentes sectores. Pero no puedes imponerle a las personas cómo pensar y cómo comportarse de una manera correcta, ¿no? Entonces, digo, creo que, no sé de los 4 que estemos sentados acá, pero yo seguramente no califico para ninguna, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Es complicado esto, ¿no? Entonces, ahí me parece que algo que se le pierde a los demás es realmente es un tipo igual a los demás, que su único plus, y él lo repite cada vez que alguien se lo pregunta o cada vez que él quiere, es que es honesto, ¿no? Nada más, no tiene propuesta, no tiene nada, soy honesto. Digo, yo también, pero no quiero ser presidente, ¿no? Entonces, no veo tus atributos. Yo ¿no? creo que Andrés Manuel lo que ha demostrado es, primera, que está muy seguro de su base, ¿no? Sí. Que tiene una base fuerte, incluso muchos usan algunos peyorativos que son muy comunes, que mejor, digamos, no trae a la mesa, pero es una base muy fuerte que básicamente lo va a seguir a donde fuera. Posiblemente en 2012 la tuvo no tan fuerte y en 2006 menos, pero digamos que es una base que ha sido trabajada durante más de 18 años, posiblemente 12 muy fuerte, y no solo trabajada por ellos, constantemente, no solo en las campañas, sino también que a lo mejor ha sido fortalecida por pues la situación no tan favorable que muchos tienen en México. Entonces yo creo que él se siente muy seguro de su base. Él siente de cierta manera, yo así lo entiendo, dice, yo puedo hacer algunas cosas, tomar riesgos y sé que ellos me van a seguir. Me puedo ir, decir que voy a ir con los grupos vinculados a grupos religiosos, partidos que van vinculados a grupos religiosos y hablar de una cuestión moral y ellos van a entender que al final es nada más este proceso de aprendizaje, como bien dice César, ¿no? Y también creo que eso es algo muy, muy, muy fuerte de Andrés Manuel. Yo creo que él sí ha aprendido que en las democracias modernas o en estos sistemas que tenemos de votación, para no entrar en el debate si son realmente democráticos, el centro siempre suma, esa es la realidad, ¿no? El centro suma porque digo, no es novedad. Bueno, se puede debatir eso con el resultado de Estados Unidos del año pasado, claro. En 2016. No, claro. Pero por ejemplo, en ese caso, yo lo veo como dos cuestiones diferentes. Hillary nunca se radicalizó y ahí a lo mejor no entendió que había una división fuerte. Yo lo que veo es que Andrés Manuel está muy seguro de su base. Eso lo lleva a lo mejor decir, ok, puedo meter a líderes sindicales que están mal vistos y a lo mejor perder a ciertas personas, pero mi base va a estar fuerte. Y de cierta manera, que a lo mejor muchos no creen, pues también gana fortalezas sindicales, que son fuertes en México, son fuertes en Oaxaca, son fuertes en el sureste, son fuertes en el norte, son poderes fácticos fuertes, que a lo mejor ahorita no están alzando mucho la voz, pero tendremos que, yo creo que ellos valoraron, ¿no? Que pierdo a ciertos indecisos por personajes que no les caen muy bien, pero de esta fuerza gano gente que está organizada, disciplinada y fuerza gremial, que en América Latina es muy fuerte. Y por otro lado, yo creo que su posición de este caso de la Constitución moral, para mí, digamos como persona, como lector, sí me puede parecer a lo mejor algo de cierta manera ridículo, como decías, ¿no? Pero creo que en términos de una presentación a la sociedad mexicana no es tan mala idea. Yo no lo veo tan así. Hay una parte, tenemos que reconocer que las personas que participamos políticamente y que somos activos políticamente, posiblemente nosotros que estamos aquí nos gusta debatir, votamos, platicamos, escribimos, mucha gente que es activista, mucha gente que está en partidos políticos, somos a lo mejor las voces que escuchamos, pero existe una parte no solo de indecisos, sino de unas personas que realmente fuera de los días de la votación o fuera de que vean un problema directo en su colonia, en su comunidad, no les importa la política. Ellos quieren estar ajenos de la política, les importa su familia, les importa su trabajo, les importa la calidad moral de sus comunidades. Y creo que de esta manera él está apostando por un público que a lo mejor no les estaba hablando. Entonces les posiciona así, les está diciendo de cierta manera una narrativa de estamos mal. Las problemáticas más grandes en México son en términos de corrupción y de discriminación en muchas variables, de género, digamos, económicas, pero les está proponiendo, sin definirlo claro, porque es mejor vago para que la gente se haga su idea y lo apropie. Si lo defino mucho, pues entonces, oye, pues yo
yo no voy por ahí, ¿no? Entonces lo hace de una manera vaga para quedarse con ciertas gentes que al entender que es una cuestión moral, que es una cuestión de cómo se comporta la gente más como persona, le puede llegar. Yo no creo que sea tan mala idea. Y lo veo así porque ahora sí que los que realmente critican a Andrés Manuel López Obrador nunca se los van a ganar. ¿Pero en qué momento hace el pronunciamiento de la Constitución moral? En el momento en que lo unge el PES, ¿no? Un partido, pues digo, religioso básicamente, ¿no? Y es fundamentalista. Y es un poco a lo mejor lo que vemos, que ha aprendido a ser pragmático. Eso sí, pero... ¿Me explico? Pero una cosa no se lleva con la otra, ¿no? O sea, personalmente yo no las entiendo, ¿no? No te puedes llevar... No puedes hacer dos ideas a la vez, ¿no? Si sobre todo cuando se contraponen, en teoría te digo, se vende como de izquierda y de repente sale con esos pronunciamientos que están volados y parecen ocurrencias, ¿no? O sea, porque aparte mediáticamente se cuelgan. Sucedió con lo de la amnistía a los delincuentes, que finalmente él no lo dijo como tal, ¿no? Ha sido el argumento recurrente, pero fue la idea. Y que le han servido, sobre todo creo que para una cuestión mediática más que una realidad de políticas, ¿no? Y a lo mejor creo que él es el campeón para marcar agenda, ¿no? Lo vimos en las elecciones, los vimos en las elecciones. Trump es el campeón para marcar agenda. Él un poco se levanta y no ve su nombre, entonces si no puedo hacer algo malo, digo algo bueno, digo algo malo. Y él un poco lo ha manejado siempre así, ¿no? El día que no tiene nada que decir, va a una cantina, le tocan una gran canción, persigue a una paloma, nos muestra cómo está desobando una tortuga. Y a lo mejor, como dices, en términos dices, oye, pues a mí que me gusta cuestionar eso y verlo, digo, ¿qué es esto, no? Pero a muchas personas, sobre todo, por ejemplo, la gente joven, es la manera de llegar, es el meme. Sí. Claro, es el GIF, es la broma, ¿no? Barata. Sí. Es búrlense de mí, pero hablen de mí. Anaya lo ha hecho mucho, ¿no? Siempre en sus tweets yo veo que dice, sé que se van a burlar de mí, pero fui a entregar a mi hijo. Y es una manera de decir eso, ¿no? O sea, prefiero estar presente como un agente negativo a no estar presente. Por cuestiones de tiempo, tenemos que ir a la última pregunta, porque eso podría seguir, es fascinante, ¿no? Ojalá para otra mesa. Pero no quiero dejar de lado la situación, estamos grabando en Oaxaca, la situación que está pasando en Oaxaca, ¿no? Hace 2 días mataron a balazos a un empresario aquí, Francisco Silva Cancino. Y bueno, cuando matan a un empresario, pues hace mucha noticia, ¿no? Pero también ha habido otros asesinatos, ¿no? Son los 3 miembros del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas, ahí por Mihuatlán, el exfuncionario de Gabino Cue, ¿no? A principios del mes, a una empresa ahí, el jefe de una empresa de madera en Tuxtepec, Alejandro Pérez. ¿Estamos viendo un recrudecimiento de la violencia en Oaxaca o es nada más un reflejo de lo que está pasando en todo el país? Muy brevemente, tienen 1 minuto cada quien porque ya estamos por terminar. Yo la verdad creo que la dinámica de violencia que ha vivido México desde hace unos años no es algo nuevo y no es quitar a lo mejor la importancia que tiene todas las cuestiones que hemos visto en Oaxaca y en muchos lados, pero creo que la dinámica que existe ahora se presta más para que este tipo de cuestiones, se pongan más en los reflectores. Como digo, no estoy quitando la importancia y a lo mejor pues la preocupación, ¿no? de las personas al ver estas cuestiones de violencia, pero también creo que de ciertas maneras la utilización política que hay de cualquier cosa, hoy lo vivimos por ejemplo con los bloqueos, se va a intensificar conforme pasa. Creo que es una realidad que existe en México y en Oaxaca lamentablemente tampoco es algo nuevo, ¿no? Tú hablabas un poco de la violencia, por ejemplo, que existe en las comunidades, que a lo mejor está un poco alejada de este tipo de violencia directa, ¿no? A lo mejor no tanto del crimen organizado estoy hablando, sino de una violencia un poco más de cuestiones sociales, ¿no? De una injusticia social o de incluso a veces conflictos que son dentro de las comunidades. Te digo, como yo creo que es lamentable, pero las conjeturas que existen dentro de, digamos, de cada caso específico tiende a politizarse, porque es un poco lo que vemos, digamos, estamos en el momento en el clima se politiza, ¿no? César, bueno, tienes la última palabra en este mes. Okay. Bueno, debemos de ver que 2017 fue el año más violento de los últimos 8, pero es el primer año de Alejandro Murat. Es decir, llega una nueva administración y aquí, ¿qué quiero decir? El crimen no es desorganizado. Todo el crimen se controla, es una industria muy grande, ¿no? Se controla, ¿no? O sea, si bien no vas y aplicas, oye, me das chamba de ladrón,
sí tienes que responder a alguien, ¿no? O sea, no hay coincidencias en esta situación. Entonces lo que podría verse es un efecto de reorganización porque cambió la administración gubernamental y del crimen, ¿no? Ahora está llegando un nuevo cártel del que se habla bastante, entonces hay que ver si es cierto en primera o se trata de personas que aparentan. Y luego, pues ¿qué hace? Pues tiene que imponer toda esta otro tipo de marketing que no es por redes sociales o tal vez también, pero entonces impongo terror, entonces ya le tengo miedo. Nos pasó con los Zetas ahorita están desaparecidos. ¿Qué pasó? Cambió una administración. Ahora está llegando un nuevo cártel acá a Oaxaca y está tomando fuerza en todo el país. Entonces hay que hacer marketing, ¿no? O sea, hubo un video terrible de una persona a la que le sacan el corazón, ¿no? Y que fue este mismo cártel. Estamos viendo, llegan acá y hacen esto en el centro de la ciudad, finalmente, que es 5 señores. Entonces están diciendo, oye, llegué y yo hago esto, y yo soy así, yo soy más malo que el anterior. ¿Y qué sucedió cuando en el primer año de Gabino Cue? En ese primer año de Gabino Cue, en ese momento yo hacía la sección policíaca. En medio año me tocaron 3 narcofosas, ¿no? O sea, era terrible la situación. Entonces pareciera un reacomodo, y si la violencia y el crimen no operan sin ayuda del Estado, no bajo ninguna circunstancia. Okay. César. Claro. Muchas gracias por Muchas acompañarnos, gracias. joven. Muchas gracias. Esperamos Muchas gracias. invitarlos nuevamente aquí y regresamos con otra mesa de Mexalex próximamente.